Por ahora vamos a ver lo que nos falta del capítulo 13 hasta el 18, que es todavía la salida de Egipto, ¿verdad? Sí. A eso nos vamos. Y terminamos, yo creo que vamos a tomarnos unas vacaciones de una semana, porque quisiera empezar un curso de sinópticos Mm. en agosto. Los evangelios son Mateo, Marcos y Lucas. Y es muy ilustrativo estudiar los tres evangelios juntos. Normalmente en las clases de licenciatura en teología se dan los tres evangelios juntos, Mateo, Marcos y Lucas juntos. No se alcanzaría a hacer una materia para Mateo, otra para Marcos, otra para Lucas, otra para Juan. Sería demasiado. Sería toda la licenciatura estudiando la Biblia. Mm. Y eso no pasa así. Se estudian normalmente los tres sinópticos juntos porque son muy similares. Pero claro, las diferencias son sumamente importantes, precisamente por eso. Bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo 13, lo que nos quedó, porque vimos hasta el 16, ¿verdad? Eh, entonces me permito compartirles, ay, mamá, otra vez, no sé cómo hacerlo. Mm, Ay, Pero ahí voy, no sé, no, esto no fue. Eh, que no panda que no cunda el pánico. A ver, si ahora sí. Sí, ya está. Aquí está. Entonces, en esto nos quedamos, ¿verdad? En el Éxodo, eh, eh, el versículo 17, porque lo que vimos la anterior fue hasta el Éxodo 16. Hablamos de los primogénitos y de los panes sin levadura. Les decía yo que está ensandwichado. La salida de Egipto, propiamente el episodio de la salida de Egipto, está desde el 12:29 hasta el 12:42. Fíjense que en realidad son menos de 20 versículos, ¿ah? Del 12:29 al 12:42 está narrado propiamente el Éxodo. Lo que está antes, pues son las normas sobre la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes y eso que ya comentamos. Y después de esta narración de la salida, ¿verdad?, de Egipto, vienen otra vez las normas sobre la Pascua, de los primogénitos y los panes sin levadura. Y les decía yo que el éxodo tiene esa característica. Uno pensaría, pues el éxodo es la salida de Egipto. Pues no exactamente, ¿eh? Fíjense que, digamos, propiamente la salida de Egipto no son ni 20 versículos. Eh, ni siquiera la narración de las plagas es muy amplia. Está liturgizado. Si la salida de Egipto es la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la norma sobre los primogénitos y de paso la circuncisión y eh, después de esto las leyes. Bueno, pero esto ya lo vimos. A partir del versículo 17 del capítulo 13 viene propiamente la salida de Egipto, ¿verdad? Porque aquí ya vimos cómo pues los egipcios los expulsan, los dejan salir. Pero después de esto viene propiamente la salida, ¿verdad? Les decía yo la vez pasada que hay unos papiros llamados anástasis, ¿verdad? Especialmente el quinto, que son papiros muy antiguos de Egipto y que contienen documentos oficiales de los puestos egipcios en el Sinaí. Yo les decía que los egipcios pues no eran de ningún pueblo de tarados, eran bien políticos y tenían en toda la península del Sinaí, tenían puestos de mando, ¿verdad? Digamos así, cuarteles
que estaban reportando continuamente al faraón de los movimientos que se realizaban en el Sinaí, en toda la península. Y algunos de estos papiros hablan de esclavos fugitivos, ¿verdad? Pero ya decía yo la vez pasada que es lo más común, ¿verdad? Sin embargo, no hay nada que relate la muerte del ejército egipcio, ni de sus primogénitos, de los egipcios, en ningún texto, fuera de la Biblia, ningún texto egipcio ni no egipcio, ¿verdad? Solamente la Biblia. Eh, entonces esto ya nos hace, desde luego, sospechar de la historicidad así concreta y exacta del acontecimiento, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a empezar con la salida de Egipto. Eh, no me voy a detener mucho en ello, ¿verdad? Aquí se retoma 12, el capítulo 12, versículo 39, que les decía yo que termina propiamente la salida de Egipto. Después vienen normas sobre la Pascua, normas sobre los primogénitos, sobre los panes sin levadura, etcétera. Y aquí volvemos otra vez a la acción, digamos así. Eh, les quiero mostrar el mapa, ¿verdad? El mapa que ya vieron la vez pasada. Aquí tenemos Ramsés, que es la ciudad, aquí está el delta del Nilo, aquí está Egipto, ¿verdad? Este es el delta. Aquí en la parte oriental del delta, pues estaban los israelitas, ¿verdad? Y les decía, Sucot, bueno, está un poco al este, ¿verdad? Y luego, al parecer, hubo una curva hacia el norte, por ahí estaría Baal Zephón, que no es es muy difícil que sea una ciudad, Baal Zephón, porque Zephón quiere decir norte, y Baal, pues ustedes saben que es un dios cananeo. Entonces, Baal Zephón, pues, Baal del norte, ¿no? Entonces, muy difícilmente podemos localizarlo. Pero después de esto, el itinerario que sería el más adecuado para ir a la tierra prometida sería seguir por acá, por la costa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son lugares donde hay más agua, etcétera. Pero también son los lugares más vigilados y más peligrosos. Y luego, si hubieran seguido este camino, se hubieran encontrado, dice el texto, con los filisteos, que miren, siguen estando como hoy los palestinos en la franja de Gaza. Esta era Gat, Eglón, Asdod, eran ciudades filisteas. Claro, así dice el texto, entonces no siguieron esta ruta, ¿verdad? Porque se hubieran encontrado con los filisteos. Los filisteos eran pueblos del mar, ¿verdad? Venidos de por acá, de Chipre, de cultura griega, digamos así, y que no, dominaban el hierro. Los israelitas no dominaban el hierro, entonces se veían en situación de inferioridad con las armas de los filisteos. De todas maneras, los filisteos llegaron un poco después, llegaron sobre el 1100. Entonces, aquí estamos en el 1250 antes de Cristo, pues no había filisteos, pero el texto se equivoca. Pues, vemos que el texto es escrito muchos siglos después y ubica aquí a los filisteos, pero cuando salieron los israelitas de Egipto, pues no habían llegado los filisteos. Pero en cualquier caso, el texto dice que para no encontrarse con los filisteos se fueron por el sur. Vaya pequeña vueltecita, ¿eh? La que hicieron por el sur, y en el sur estaría el monte Sinaí, en el sur de la península del Sinaí, ¿verdad? Y luego subieron, ¿verdad? Eh, eh, Subieron por el lado, digamos, al puerto este, de aquí, que todavía existe, se llama Eilat en hebreo, Acaba, en la parte de Jordania. Bueno, el caso es que de ahí subieron para entrar por el sur a la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Canaán, la tierra de Canaán, y para entrar por el sur, ¿verdad? Entonces llegaron hasta Kadesh,
Kadesh Barnea, aquí muy al sur, en el desierto, ¿eh? Y de aquí mandaron los espías para ver toda la tierra prometida, por eso está ahí, lo voy a hacer un poco más grande, por eso de Kadesh Barnea subieron y está una flecha aquí, ¿ven? Que sube y regresa. Porque de aquí mandaron espías, de Kadesh, mandaron espías para ver si podían entrar por el sur a la tierra prometida, pero eso está narrado en el libro de Josué. No quisieron los israelitas entrar, atacar a el Canaán por el sur, sino que más bien regresaron y dijeron, no, allá habitan gigantes y no podemos con ellos, tienen ciudades fortificadas, etcétera. Y aquí en Kadesh Barnea, Dios se enoja con el pueblo y le dice, ustedes son los cobardes, yo les di la tierra y ustedes no quisieron conquistarla. Entonces en Kadesh Barnea se van a quedar hasta que muera el último de los israelitas que salieron de Egipto, ¿verdad? Hasta en Kadesh Barnea estuvieron 38 años, de modo que de la salida de Egipto hasta el viaje al Sinaí y hasta Kadesh fueron 2 años. Y en Kadesh estuvieron 38 años, ¿verdad? Hasta que muriera el último de los israelitas que habían salido de Egipto. Incluso murió Aarón y murió Miriam, Moisés no, y Josué, ¿verdad? Son los únicos que, digamos, entraron a la tierra prometida. Bueno, Moisés no, casi. Pero el único que había salido de Egipto y que entró a la tierra prometida fue Josué. Pero les digo, estuvieron 38 años aquí en Kadesh. Y al final decidieron no entrar por el sur, sino que dieron la vuelta a Asia, donde habían salido a este golfo. Y de aquí, lo vuelvo a hacer un poquito grande, de aquí eh, volvieron a salir, pero atravesando la tierra de Edom, o más bien bordando la frontera de Edom, ¿verdad? Porque los edomitas no los dejaron pasar por su tierra. Entonces fueron bordeando la tierra de Edom, ¿verdad? Aquí tuvieron que dar este giro porque tampoco los moabitas los dejaron pasar. Entonces bordearon entre Moab y Edom y se fueron muy hacia el oriente, a las montañas, y luego regresaron hacia la frontera. Aquí es donde, antes de entrar en la tierra prometida, Moisés conquistó toda la parte. Aquí viene el río Jordán, bajando de norte a sur, desemboca en el Mar Muerto. Entonces, esta parte es Transjordania, del otro lado del Jordán, y esta parte de acá es Cisjordania, ¿verdad? Entonces, aquí en el monte Nebo, que como ven tiene un signo de interrogación, aquí es donde Moisés le mostró al pueblo toda la tierra prometida, ¿verdad? Pero Moisés fue castigado por Dios y no pudo entrar. La próxima semana vamos a hablar de ese castigo de Dios a Moisés, que les adelanto que fue una payasada de parte de Dios, porque Moisés había sido un superhéroe que había sacado al pueblo, que había intercedido por el pueblo, etcétera, y luego, por quién sabe qué tarugadas, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Porque bueno, además no está claro por qué, que le dio 2 golpes a la piedra en vez de 3, o que le dio uno en vez de solamente hablarle a la piedra para que saliera agua, pues sí parece una cosa. Más bien, en el libro del Deuteronomio, Moisés dice al pueblo, por su culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y no me dejó entrar a la tierra prometida. O sea, el mismo Moisés en el libro del Deuteronomio no entendía por qué Dios a él lo había castigado. Ni yo entiendo, ¿eh? 3000 años después no entiendo. Porque es un superhéroe que había hecho todo por el pueblo y Dios se puso bravo con él y no lo dejó entrar a la tierra prometida. El único que entró de los que habían salido de Egipto fue Josué. Bueno, pero esto ya es harina de otro costal. Aquí está entonces digamos, el itinerario. Y ahora vamos a ver algo. Aquí estaría digamos, la Etán, Wilderness of Etán, que sería la
bueno, los agrestes lugares de Etán. Más hacia el sur, Mara, hoy vamos a ver Mara, que quiere decir, ¿se acuerdan que Noemí le dice a su gente cuando regresa de los campos de Moab, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios me ha amargado. Mara quiere decir, y bueno, amargado viene de Mará, que quiere decir amargado. En la palabra española viene del hebreo. Mará es amargado y viene amargado, pues, viene de ahí, de Mará. De ahí viene también la palabra esmeralda, que es verde. Bueno, pero no me detendré en eso. Y después viene Lim, también con signo de interrogación, Dofka, también con signos de interrogación, Alush con signos de interrogación, Refirim con signos de interrogación, porque todos estos lugares pues no son desconocidos y no los hemos ubicado. Yo hablo como si yo fuera un arqueólogo y hubiera estado ahí. Bueno, sí he estado en el monte Sinai, pero no soy arqueólogo y no fui a estudiar. Fui nada más a subir el monte. Pero esto es de por sí muy importante, porque los números del Éxodo dice que salieron por lo menos 2,5 millones de personas. Y hacer este recorrido, 2,5 millones de personas, y que no tengamos ningunos restos arqueológicos, es absoluta y completamente imposible. Pero lo que colma el plato es que en Kadesh estuvieron 38 años. Si aquí hubo 2,5 millones de personas durante 38 años, absoluta y completamente debieron haber dejado algún rastro arqueológico, enterramientos, huesos de animales que comieron, restos de habitación. Pues no hay nada, absolutamente nada de eso. Yo dije que les iba a enviar el libro y no lo envié. Bueno, coco para mí y esta vez sí lo envío. Bueno, el caso es que no hay ningún resto. Entonces, ya tenemos problemas. No hay ninguna narración egipcia que hable de que los primogénitos murieron y que etcétera, etcétera. Salidas o huidas de fugitivos, todo eso estaba lleno de eso. Pero un grupo tan grande, pues no se habla en ningún lado. Eh, Y aquí no es que uno diga, insisto en ello, Javier, tú le crees más a la ciencia moderna que a la Biblia. Bueno, es que los datos que da la ciencia moderna son científicos, son contundentes, y no me voy a casar con ellos porque pueden estar equivocados como cualquier ciencia. Pero estos datos, no solamente me refiero a la arqueología, también a la historia, porque no hay datos sobre la huida de Egipto y la muerte de los primogénitos y del faraón y todo eso. Todos esos datos incluso las contradicciones internas en el texto bíblico, nos llevan a cuestionarnos si estamos leyendo bien los textos, si no tenemos que cambiar la manera en cómo estamos leyendo los textos. Y este es el punto por ahora importante. Bueno, vuelvo al texto, ¿verdad? Ahí está. Entonces dejó salir al pueblo. Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Le dije que los filisteos no habían llegado. Llegaron sobre el 1100, o sea, 150 años después del Éxodo. Pues Dios dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Bueno, esto como ven pues, es una reflexión que hace Dios, ¿verdad? No sea que el pueblo se arrepienta. Bueno, pues yo si fuera Dios hubiera reflexionado de esta forma. Pues ya le rompí la cara a los egipcios, ¿qué me cuesta romperle la cara a los filisteos? Y seguir mostrando que soy un Dios poderoso. ¿Ven cómo? Pues, ni modo, somos gentes inteligentes que estamos leyendo el texto. Y le hacemos preguntas al texto y nos cuestiona cómo debemos leerlo. Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto, por el mar de Suf, así dice en hebreo, ¿verdad? Lo voy a aumentar un poquito. Yam Suf, mar de Suf, ¿verdad? Que podría traducirse
de los juncos, de las cañas esas con las que se hace a propósito del papiro, mar de los juncos. Eh, los hijos de Israel salieron de Egipto en formación de combate, ¿verdad? Moisés tomó consigo los huesos. Ah, pero perdón, les hablo del mar de Suf, mar de los juncos, pero vean cómo traduce el griego, traduce ten Erizarran Thalasan, que se traduce el mar rojo. La Thalasan es mar y Erizran es rojo. Entonces de ahí viene nuestro nombre que le damos normalmente el Mar Rojo, ¿verdad? No porque el mar sea rojo, más bien porque las tierras que rodean son muy rojas y se ven rojas, ¿sí? Ahora que vayamos, no, no vamos a ir a Israel, pero sí al Sinaí podemos. Que es Egipto, tierra de parte del país egipcio, es rojo, se ve muy rojo, porque la piedra, les decía que es un desierto de granito, de piedra, rojiza. Bueno, entonces el mar rojo, de ahí sacamos nosotros el nombre del griego. Moisés tomó consigo los huesos de José, ¿se acuerdan que José les había dicho a sus hermanos, no me dejen aquí enterradito en Egipto, llévenme, Dios va a visitar a su pueblo y me llevan con ustedes? Entonces Moisés tomó consigo los huesos de José, ¿verdad? Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, que les acabo de señalar en el mapa, donde comienza el desierto, ¿verdad? Y entonces de día Yahvé iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos. Una columna de nube, pues se entiende que para cubrirlos del sol también, ¿no? Pero también para guiarlos por el camino. Y es Yahvé, ojo, es Dios el que va en columna de nube. Este dato va a ser interesante. Entonces, imagínense la columna de nube y encima de la columna va Yahvé para guiarlos. Por la noche en una columna de fuego para iluminarlos, ¿verdad? Entonces de día es protección y de noche es y luz, ¿verdad? La columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche no cesaron de estar frente al pueblo. Este, ya está. Eso es eh, no, digamos, la indicación así de corta. Eh, no se alcanza a distinguir, ¿verdad? Columna de nube parece que es la misma columna que se convierte en de fuego durante la noche, no que sean dos columnas, ¿verdad? Sino de día era nube y de noche era fuego. Parece que es la misma columna. No me detengo más en ello. Y luego ya viene el capítulo 14, donde sigue el itinerario de Tan al mar de Suf. Yahvé dijo a Moisés, eh, eh, di a los hijos de Israel que regresen y acampen entre Pija Jirot, entre el Migdol y el mar frente a Baal Zephón. ¿Ven? Baal Zephón. Baal quiere decir, es el Dios, el Baal o los Baales, y Zephón quiere decir norte. Eh, Baal Zephón pues difícilmente es un lugar, ¿verdad? Pero en fin, es que frente a Balsefón, acamparán frente a ese lugar junto al mar. Esa es la vuelta, digamos, que dieron hacia el norte. El faraón va a decir, los hijos de Israel andan perdidos por la tierra. Por eso en el mapa ve que suben y luego bajan, ¿verdad? Saliendo de Egipto suben y luego bajan. El faraón va a decir, andan perdidos, ¿verdad? Y el desierto ya los tiene atrapados. Fíjense otra vez el versículo 4, esta teología. Yo endureceré el corazón del faraón, que los va a perseguir. Me cubriré de gloria a costa del faraón. Ah, esta es la finalidad. O sea, Dios quiere lucir sus artes destructivas en contra del faraón. Ya los había dejado, pues ya que se vayan. Pero él dice, yo voy a endurecer el corazón y me voy a cubrir de gloria, ¿verdad?
y de todos y los egipcios reconocerán que yo soy Yahvé. Este es el objetivo, que los egipcios reconozcan que yo soy Yahvé, pero pues va a matar a todos los hombres y seguramente al faraón, ¿verdad? A todo el ejército. Entonces, al final del capítulo, quienes van a reconocer que Dios es Yahvé, pues van a ser los israelitas, no los egipcios. Ellos lo hicieron así, ¿verdad? Ya está. Bueno, de Tan al Mar del Sur ya les mostré el plano. Y entonces viene la persecución, ¿verdad? Cuando se avisó al rey de Egipto que el pueblo había huido, el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿qué hicimos al dejar salir a Israel de nuestro servicio? Y aquí viene lo. Entonces unció su carro y tomó a su ejército con él. Se entiende que el faraón va al frente. Entonces, pues que el faraón también murió junto con su ejército. Tomó 600 carros selectos, ¿verdad? Y los oficiales de todos ellos. Yahvé endureció el corazón del faraón. Esta es una teología que muy presente. Ya hemos hablado de ello. Dios se mete en la historia no solamente a través de acontecimientos naturales, digamos, o atmosféricos, como pudieran ser las plagas, sino también actuando en el corazón de las personas. Y entonces los persiguieron, ¿verdad? Fueron hasta donde estaban los israelitas, y los israelitas dijeron a Moisés. Noten que es Moisés, casi siempre, digamos, el destinatario. No había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto. ¿Qué has hecho? Esto va a ser, digamos, una constante del pueblo, ¿eh? Una constante. Ahorita vamos a hablar de ello. El pueblo se queja frecuentemente contra Moisés. Es que en Egipto teníamos comida, es que en Egipto teníamos trabajo, es que en Egipto teníamos seguridad. Y murmura contra Moisés. Es una constante de todo el desierto. Ahorita vamos a hablar de ello, ¿verdad? Entonces, Moisés les dice, no, pues no teman, ¿verdad? No teman, manténganse firmes y verán la salvación que Yahvé obrará hoy por ustedes. Pues no volverán a ver nunca a los egipcios que están viendo hoy. O sea, aquí Moisés ya se adelantó a Dios. Y viene entonces ya el paso del Mar Rojo. Yahvé peleará por ustedes, así que estén ustedes tranquilos. Y entonces ya viene el paso del mar. Es versículos 15 a 31. Otra vez, digamos, lo épico, ¿no? ¿Qué significan esos gritos hacia mí? Moisés ya había respondido al pueblo lo que iba a hacer Dios, pero aquí apenas recibe la indicación de Dios, Moisés. Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Levanta el bastón, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, para que los hijos de Israel pasen en medio del mar, en tierra seca. Sí, o sea, el mar se va a partir en dos, como en las películas, ¿verdad? Muralla a la derecha y a la izquierda, y el pueblo pasando en medio, en tierra seca. Por mi parte, yo endureceré el corazón del faraón, ¿verdad? Y me cubriré de gloria en el faraón y en todo su ejército, sus carros y sus jinetes. Los egipcios reconocerán que yo soy Yahvé. Como ven, esto ya estaba dicho, ¿no? Y claro, Moisés antes de esto ya le había dicho al pueblo lo que iba a hacer Dios, como si Moisés ya lo supiera. Si nos pusiéramos a hacer un análisis detallado de cada perícopa, pues tendríamos lo que obtenemos en los análisis que yo les pongo, que estos versículos son yavistas, que estos son eloístas y que estos son sacerdotales, y por eso se repite tal detalle y tal eso. No acabaríamos de señalarlo, ¿verdad? Por eso no me he detenido en ello. El ángel de Dios se puso en marcha, pasó de enfrente del campamento de Israel y se puso en retaguardia. Aquí viene mencionado el ángel de Dios, Malach Ha-Elohim,
el ángel de Dios. Eh, por eso le señalaba hace un momento que Yahvé estaba encima de la columna de nube y que la columna de nube parece que se convierte en la noche, esa misma columna, en columna de fuego. Pero el que está arriba de esa columna es Dios. Y aquí dice que es el ángel de Dios. Los que me han escuchado en otras conferencias, yo he insistido en esto con mucha frecuencia. El ángel de Dios en el Antiguo Testamento es lisa y llanamente Dios. Oye, pero son diferentes. Bueno, acabamos de decir que Yahvé iba sobre la columna de nube y aquí parece que no, que el que va sobre la columna es el ángel de Dios. O sea, el mismo texto me está indicando que, que Yahvé o Dios es el ángel de Dios, es lo mismo y eso pasa con mucha frecuencia. Créanme, caray. Pero más adelante se repite el argumento. Y se puso a retaguardia. También la columna de nube se puso en marcha frente a ellos y se puso detrás. O sea, parece que es la misma columna, la que iba delante de nube para protegerlos y guiarlos durante el día, se puso detrás, se puso entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era la columna de fuego que los iluminaba de noche o los protegía de día, pero ahora se pone en medio con la idea, con la finalidad de evitar que los pueblos entren en contacto entre los egipcios y los israelitas. Para unos era nube y oscuridad, o sea, los egipcios no podían caminar porque la columna no los dejaba ver, pero para Israel iluminaba la noche. Ahí está el milagro. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo pasar sobre el mar un viento fuerte del este, allá del desierto, ¿no? Durante toda la noche y convirtió el mar en tierra seca. Bueno, aquí ven claramente dos tradiciones sobrepuestas. Convirtió el mar en tierra seca porque hubo un viento del este. Esto se puede uno imaginar, ¿no? Si van caminando por esa zona pantanosa y sopla viento del este, bueno, se puede uno imaginar que se hizo transitable para el pueblo el paso, porque digamos que se evaporó el agua, se secó y no habría que pensar necesariamente de un día para otro, tal vez una sequía de un mes o un par de meses hizo que esa zona fuera circulable. ¿Y qué tal si como ahorita cae una tormentona y esa tierra se vuelve lodo? Y entonces los carros, el faraón y los soldados ya tienen mucha pena para poder caminar, mucho esfuerzo. Eso es lo que da a entender un viento fuerte del este durante toda la noche. Pero las aguas se dividieron. Esto ya es otra tradición. Esto de que el agua hacía muralla a derecha y izquierda y el pueblo por el medio, pues es una tradición diferente del viento del este, ¿ven? Es diferente. Aquí es un milagro ultrapatente de Dios. Las murallas, quién sabe cuántos metros tenían de alto, pero también los egipcios serían muy estúpidos si ven que está saliendo el pueblo de esas dos murallas y se meten a perseguirlos ahí en medio de las dos murallas de agua, sería una tontería, ¿no? Pero eso es lo que sigue en el relato, sigue esta idea. Pero aquí quiero yo señalar que aquí, en un renglón, hay dos tradiciones diferentes. Bueno, los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre tierra seca. Las aguas formaban muralla. ¿Ven? Es la idea que se va a seguir y se van a olvidar esto de que el viento fuerte secó y se van a casar o se van a seguir esta idea de la muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, entraron tras ellos en medio del mar. Bueno, pues esto sí ya, si hicieran los egipcios merecían morir por tarados, ¿no?
Todos los caballos del faraón y tal se metieron en medio de un milagro tan patente, se metieron. En la vigilia de la mañana, Yahvé miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego. Ahora es Yahvé, ¿ve? Habíamos dicho que era el ángel de Yahvé. Ahora es Yahvé. Y desde la columna de fuego y de nube, aquí ya es la misma columna. ¿Ven? Sembró el caos en el campamento de los egipcios, atascó las ruedas de sus carros y avanzaban con dificultad. Aquí parece la idea del viento aquel. Los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, pues Yahvé pelea con ellos contra los egipcios. Yahvé dijo a Moisés, extiende su mano sobre el mar para que regresen las aguas sobre los egipcios, etcétera. Aquí la idea de las dos murallas. Moisés extendió su mano y el mar regresó a la normalidad al amanecer. Al huir los egipcios se toparon con él. Yahvé hundió a los egipcios en medio del mar. Las aguas regresaron y hundieron en el mar los carros y jinetes. Eso es lo que conocemos, pues por las películas, es lo más, digamos, lo más aparatoso, ¿no? No quedó ninguno de ellos. Esa es la narración del paso del Mar Rojo. Es muy, que vemos que tiene sus, digamos, sus tradiciones ahí entretejidas, que si un viento secó aquello y se hizo circulable, y después, cuando quisieron ir tras ellos, los egipcios se encontraron con lluvias y lodo, y bueno, eso es más, digamos, sería más natural. No estoy diciendo que fuera menos, más creíble, sino más natural. Y la otra tradición de las murallas, pues es un poco ingenua, en cuanto que pues, los egipcios necesitan ser muy, muy tarados para haberse metido a perseguir ante ese milagro patente. Y luego murieron pues todos los egipcios, se entiende que si iba el faraón, pues murió el faraón. No tenemos ninguna noticia de eso por ninguna fuente histórica. ¿Eh? Claro, se podría decir, pues, ¿cómo los egipcios iban a hablar de una derrota tan impresionante? Bueno, podría ser o debería ser, ¿verdad? Pues por lo menos de la muerte del faraón que salió a perseguir y que murió, pero no tenemos ninguna de esas noticias. El texto, bueno, esos hallazgos o no hallazgos extrabíblicos, eh, es decir, el argumento a silencio, es decir, cuando no se habla de algo, pues dicen muchos que no es un argumento. El argumento del silencio no puede ser un argumento en contra del milagro. Bueno, eso depende. En este caso, tenemos el argumento del silencio de que ninguna fuente histórica egipcia habla de eso. Pero tenemos también el argumento de silencio de la arqueología, que no hablan de nada de esta peregrinación. Entonces, eso es lo que yo insisto, nos tiene que obligar más bien a leer de otra manera la Biblia. ¿Y qué tal si esa otra manera de leer la Biblia es más sencilla, poco más ingenua, y se dirige hacia lo siguiente? Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios de alguna manera liberó a Israel o a un grupo de gentes de la esclavitud. Ellos entendieron que Dios estaba actuando en su favor. Y con ese Dios que actuaba en su favor, con ese Dios hicieron un pacto, una alianza. Bueno, ya. Si ese es, digamos, el contenido fundamental del relato, pues pueden cambiar las plagas y pueden cambiar los milagros y pueden cambiar todas las formas, mientras se conserva esa experiencia de Dios. ¿Qué es lo que defienden los judíos, no? Dios nos sacó de Egipto. ¿Cómo? Bueno, ahí ya podríamos discutir. Lo importante es que Dios nos sacó de Egipto. Bueno, los hijos de Israel caminaron en seco en medio del mar, las aguas formaban muralla. Ese día Yahvé salvó a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del río. Israel vio el gran hecho que obró Yahvé contra los egipcios, el pueblo temió a Yahvé y creyó en Yahvé. ¿Ven? O sea, se había dicho pues que Yahvé iba a hacer
ese gran portento para lucirse en contra de los egipcios y que los egipcios creyeran en Yahvé. Eso dice antes, ¿no? Eh, en el versículo 18, sabrán que yo soy Yahvé, los egipcios, pero resulta que en el versículo 31, quien cree, pues es Israel. El pueblo temió a Yahvé y creyó en Yahvé y es su siervo Moisés. ¿No? Porque el milagro pues, es por medio de Moisés y es un portento. Bueno, luego viene el capítulo 15, ¿verdad? El capítulo 15, ¿están viendo el capítulo 15? ¿Sí? Hola. Sí, gracias, Pati. Eh, el capítulo 15 es otra vez liturgia, ¿ve? El acontecimiento sí es portentoso, es grandioso, no necesariamente histórico, pero viene inmediatamente liturgizado, como ya lo señalábamos en los acontecimientos anteriores. Y este capítulo 15, pues es un canto, ¿no? Es un canto, yo así lo bauticé, algunos dicen que es una alabanza, una, etcétera. Yo simplemente le puse canto. Shir, shir en hebreo, sí, ya, eh, Ashirá, de Shir, hay un libro que se llama Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares. Shir, pues puede traducirse canto, aquí yo puse cantaron a Yahvé, eh, eh, cantaron a Yahvé. Se enalteció arrojando al mar caballo y jinete. Es muy, bueno, yo me acuerdo de chavo y de joven cantaba este himno, que mi fuerza y mi poder es el Señor. Pues sí, es, digamos que la liberación de Egipto hay que cantarla, ¿no? Hay que cantarla con todo, porque es el punto central en la historia de Israel. Y, y no me equivoco si digo que es el punto inicial de la historia de Israel, es la salida de Egipto. Y esto se liturgiza en un canto, ¿verdad? Los primeros versículos son una invitación, ¿verdad? Invitación a la alabanza a Dios. En el versículo 3 me detengo en él brevemente. Yahvé es un guerrero, dice Yahvé Ish Milhamá. Es un hombre de guerra. Yahvé es un guerrero. En hebreo es un Ish Milhamá. Ish es hombre, varón. Milhamá es guerra. Yahvé. Yahvé Ish Milhamá es un hombre de guerra. Sí, se oye raro, pero bueno, ya lo hemos visto que pues, ya ves un guerrero, es el que pelea por el pueblo. Y si fíjense cómo lo traduce el griego, Kyrios sin tribon polemus, el Señor, Kyrios sin tribon, que destroza, es un participio, ¿verdad? Destrozante, destrozador de guerra. El Señor destroza guerras. Como ven, es exactamente lo contrario del hebreo. El hebreo dice Yahvé es un guerrero y el griego dice el Señor destroza guerras. Es al revés. Claro, cuando se traduce al griego, seguramente al traductor griego, pues no le gustó esto, que Yahvé es un guerrero. Y entonces lo traduce Yahvé, el Señor destroza guerras. O a lo mejor no solamente no le gustó, sino que así lo interpretó, ¿verdad? El Señor destroza guerras. Bueno, arrojó en el mar caballo y carro y se hundieron como piedras en las aguas, tu diestra Yahvé, etcétera. Los versículos 6 a 18, pues eso es una glorificación en tú, ¿verdad? Con tu gran poder le está hablando a Dios para alabarlo. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas, se cajaron. El enemigo dijo,
Aquí están hablando los egipcios, ¿ven? Digamos, es un, un artilugio estético interesante. Están alabando a Dios en la forma tú, pero aquí introducen la voz de los egipcios, ¿no? Y siguen hablando de tú. Dijo el enemigo, bueno, soplaste tu aliento y los cubrió, etcétera. Y en el versículo 11, estas preguntas retóricas: ¿quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, grande santidad, que hace? Este, y luego extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. En tu amor guiaste a este pueblo que rescataste. Sí, hay que hacer liturgia de esta liberación. ¿Para qué? Para que este salmo, este canto se repita. Lo escucharon los pueblos y temblaron. La angustia apoderará de los habitantes de Filistea. Ya hemos hablado de eso. Se turbaron los caudillos de Edom, temblaron los jefes de Moab, se desanimaron todos los habitantes de Canaán ante las grandezas de Dios, ¿no? Terror y espanto cayeron sobre ellos, por tu gran brazo quedaron mudos como piedra, hasta que pasó tu pueblo, Yahvé, hasta que pasó este pueblo que tú adquiriste. Lo introduces en el monte de tu heredad, lugar donde preparaste tu morada, Yahvé, en el santuario que tus manos asentaron, Yahvé. Este versículo, o lo borramos, o bien nos revela que el canto es muy posterior, ¿verdad? Porque lo introduces en el monte de tu heredad, pues el monte de tu heredad es Jerusalén, pero todavía no han entrado a Jerusalén, están apenas saliendo de Egipto. eh, la entrada de Jerusalén, la conquista de Jerusalén, fue obra de David en el año 1000, o sea, 250 años después de esto, porque los israelitas entraron al Canaán, pero no conquistaron Jerusalén. La conquista de Jerusalén fue obra de David. Donde preparaste tu morada. Bueno, pues la morada es el templo y no la construyó David, la construyó Salomón, hijo de David. De manera que, bueno, el texto está diciendo cosas que pasaron mucho tiempo después. Y al poner el autor de este canto esta alabanza como, como dicha por los israelitas al salir de Egipto, pues comete un grave error histórico, ¿verdad? O bien, mis queridos alumnos, los que cometemos un grave error al querer leer historia en este relato somos nosotros. Este, Dios sacó al pueblo de Egipto y lo introdujo a la tierra que les había prometido, a su morada que había fijado en Jerusalén. Oye, pero eso pasó mucho tiempo. Sí, sí, sí. Olvídate de que estamos haciendo un estudio histórico preciso. Estamos hablando del plan de Dios. Bueno, y luego sigue, eh, yo no sé por qué apareció esa raya ahí, pero bueno, Yahvé reina para siempre jamás, etcétera. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, hasta aquí sabemos que se llamaba Miriam, la hermanita que se acuerdan que pusieron los papás a Moisés en el, en Sí, un sí. cesto y en el río, iba su hermanita siguiéndolo y fue la hermanita la que consiguió a la nodriza, etcétera. Aquí sabemos que se llamaba Miriam, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y salieron, etcétera. Y entonces Miriam canta. eh, Algunos dicen que estos son el canto más antiguo que hay en la Biblia, versículo 21 de Miriam, y que de ahí, de ese versículo 21, surgió todo el canto anterior. Pues vaya usted a saber, ¿verdad? El caso es que ahí se revela el núcleo de la liberación de Egipto, ¿verdad? Que arrojó en el mar caballo y jinete, ¿verdad? Bueno, este, y hasta ahí.
Después viene, eh, ya, el camino por el desierto. Volvemos al camino por el desierto después de esta pequeña liturgia. Volvemos a la narración del camino por el desierto, 15:22 a 18:27, que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Y antes de entrar, digamos, al camino por el desierto, quiero mostrarles un esquema. Bueno, el camino por el desierto consta de 6 partes. En Mará, de la que ya hablé, el hecho del acontecimiento de las codornices y el maná, ¿verdad? En Éxodo 16, 1 a 36. Ese es las codornices y el maná. El agua que brota de la roca, este es otro acontecimiento, en 17, 1, 7. La batalla contra Amalek, la primera batalla del pueblo de Israel contra otro pueblo, ¿ya? Israel como pueblo, aquí es contra los amalecitas, representados en su epónimo Amalek. La visita de Jetro a Moisés, que es muy interesante. Jetro es el suegro. Antes lo llamó Reuel, lo llamó Reuel el texto, y aquí lo llama Jetro. Esa es otra tradición, pero resulta que Jetro, el suegro de Moisés, va a visitarlo, va a visitar en el 18:1-12, y luego viene la institución de los jueces, porque el juez, el que juzgaba a Israel, era Moisés. Y Jetro, precisamente su suegro, le dice: oye, no seas bárbaro, tú te estás matando juzgando al pueblo, todos sus problemas que tienen. Y estás matando al pueblo porque tienen que estar ahí esperando a que tú te desocupes para que los puedas atender a cada uno. Pon jueces que hagan el trabajo y tú te quedas con los asuntos principales. Y Moisés le hizo caso a su suegro. Eso está en el capítulo 18. Y de eso se trata todo esto del camino por el desierto. En el capítulo 19, como les decía, ya viene todo lo que se refiere a las tablas de la ley y a las demás leyes que le da Dios a Moisés en el monte. Pero por la marcha en el desierto hay, eh, hay Reclamos. un esquema de murmuración, ¿verdad? Eso de que el pueblo murmura y se queja con Moisés y Moisés va con Dios y Moisés le dice: qué pueblo tan chillón, pero haz esto y ya verás que ese esquemita es típico, es muy clásico en todo este proceso por el desierto. Entonces, así como hay un esquema que se sigue más o menos en las plagas, hay un esquema en esto de las murmuraciones, ¿verdad? El primer esquema parece más natural. Plantea así con mayúscula, una queja por determinada carencia. No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos eh, antídoto contra las serpientes. Y eso es el inciso A, la queja. Número 2, inciso B, las murmuraciones contra Moisés o contra Dios. La gente empieza a hablar mal de Moisés, el que los libró de Egipto, o contra Dios. Inciso D, ahorita digo por qué no puse aquí el C. Inciso D, intercesión de Moisés. Moisés es el que intercede, es el gran intercesor ante Dios por parte del pueblo. Moisés es un gran intercesor, en ese sentido es el gran sacerdote. Eh, con mucha frecuencia, ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero más después se ve todavía con más claridad cómo Moisés es el gran intercesor de Dios. Inciso E, Yahvé soluciona el problema, ¿verdad? Y les pongo aquí un cuadro de los relatos que siguen este esquema. A, B, D, E. Son 4 partes. A, B, D, E. Y aquí está, ¿verdad? Eh, en Éxodo 15, 23, 25 está este esquema por primera vez. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? En Mará. Mara. Aquí está la parte A, el 15:23, la parte B, en el 15:24, la parte D, en 15:25, y la parte
también en 15:25. También se repite en 16:3, ¿verdad? Y 4:36. También se repite en el capítulo 17 y también en Números. ¿Esto por qué lo puse aquí? Porque es la misma que la anterior, pero en el libro de los Números, ¿verdad? Pero aquí está 3 veces en el Éxodo este esquema A, B, D, E, ¿verdad? La intercesión de Aarón se añade a la de Moisés solo en Números 26:8. 26:8, aquí se añade, porque es la intercesión, ¿verdad? Pero aquí es de Moisés y Aarón. Bueno, otro tipo de relatos de murmuración sigue un esquema diferente. Primero, B, la queja, lo mismo que acá, ¿verdad? Lo mismo que acá. B, murmuraciones contra Dios o contra Moisés. C, castigo divino. Hay un castigo que acá no, en esta, por eso no les puse C. Hay un castigo divino. Después viene D, se pide la ayuda de Moisés, intercesión de Moisés. E, se calma la ira de Dios. Ven aquí el cuadro, ¿verdad? Digamos que es lo mismo que acá, pero tiene un inciso C, pero no tiene el A. Bueno, estos son B, C, D, E. En números 11, como ven, este tipo de murmuración se sigue más claramente en el libro de los números. Números 11, números 12 y números 21. Bueno, este cuadrito lo pueden seguir. Hay unos relatos más largos que mezclan los dos. O sea, tienen A, B, D, E, pero también tienen el C, A. Bueno, porque este no tiene el A, pero sí tiene el C, pero el primero no tiene el C. Bueno, hay unos relatos que tienen A, B, C, D, E, ¿verdad? Y estos son todos en números, números 11 y números 14. Bueno, no nos detengamos en eso. La historia y la arqueología, ya lo he comentado, y ahora vamos a la primera parada después de todo esto, es en Mará, ¿verdad? Moisés hizo partir a Israel del mar de Suf, ¿verdad? Que en griego es el mar rojo, y se dirigieron al desierto de Shur o de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. ¿Mm? Mar, amargas. Se llama Mará porque las aguas eran amargas. O sea, no es que a partir de este acontecimiento le haya puesto por nombre Mará a la región, ya se llamaba Mará porque las aguas eran amargas, ¿no? Por eso su nombre era Mará o es Mará. El pueblo murmuró contra Moisés, aquí tenemos el primer caso, ¿verdad? ¿Qué vamos a beber? ¿Verdad? Moisés clamó a Yahvé la intercesión y Yahvé le mostró un leño. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Es la solución, ¿verdad? Ese es el primer esquema, que es muy sencillo, ¿verdad? Pero vale la pena recordar que es un esquema que se va a repetir. Oye, ¿por qué siempre lo mismo? Porque es un esquema. Y esto quiere decir pues que el pueblo era así de terco y de testarudo, y lo pudo haber visto 1, 2, 3, 5, 10 veces, va a volver a murmurar y etcétera. Pues digamos que es una forma de ser del pueblo, una forma de ser de Moisés y una forma de ser de Dios, ¿verdad? Moisés clamó a Yahvé y Yahvé le mostró un leño, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Bueno, está bien. Hasta ahí, digamos, el acontecimiento. Pero luego dice, ahí les dio mandatos y estatutos. Ahí los puso a prueba. Este, mandatos y estatutos. Bueno, primero esto. No se dice qué mandatos y estatutos les dio. No se dice. ¿Mm? Más bien los mandatos. Bueno, ya les había dado mandatos y estatutos, ¿verdad? Lo de los primogénitos, lo de la fiesta de Pascua, lo de la fiesta de los panes sin levadura. Sí había dado antes estatutos, pero se dice cuáles son.
Ahora, el grueso de los estatutos vienen a partir del capítulo 19. O sea, todas las leyes que Dios da en el Sinaí están a partir del 19. Pero aquí se habla de mandatos y estatutos, pero no se dice cuáles. Bueno, esa es la primera parte. En el versículo 26 repite el asunto. ¿Mm? Si realmente escuchas la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo correcto a sus ojos, si oyes sus mandatos y guardas todas sus ordenanzas, no enviaré ninguna enfermedad de la que envié contra los egipcios, pues yo soy Yahvé quien te cura. Pues sí, ¿eh? Pero no, tampoco se nos dice aquí cuáles son los mandatos y esos estatutos, solamente la promesa de que si tú guardas mis mandatos, yo voy a estar contigo. El problema es si tú no guardas los mandatos, ¿verdad? Pero esa teología es posterior, viene a partir del capítulo 19. Si Dios que sacó de Egipto pone unas condiciones, pone una ley. Esto es importantísimo. Dios no es primero quien pone la ley, quien da mandatos y pone condiciones para ser el Dios del pueblo. No, es al revés. Dios primero salva, primero libera y luego pone las normas. O sea, la liberación, la salvación es gratuita. Pablo lo dice muy claramente en la carta a los Romanos. La prueba de que Dios nos ama es de que antes de que nosotros tuviéramos méritos, Dios nos amó. Dios nos amó primero. Esto es un esquema muy importante, trascendente. Y lo va a decir en el capítulo 19. Ya vieron cómo yo los saqué de Egipto, cómo los salvé y los traje aquí como en alas de águila. Ahora bien, ya lo vieron, ya lo experimentaron. Ahora bien, si de veras quieren ser mi pueblo, van a cumplir esto. La consecuencia es, se hace un pacto con el Dios que se conoce, con el Dios que se experimenta como amoroso y salvador. Y esta es la mecánica de la ley entre Israel, en Israel. La ley no es porque sí. La ley es el pacto que hicimos o que nos comprometimos a cumplir con el Dios que primero nos amó antes de que fuéramos buenos, antes de que tuviéramos méritos. Dios nos salvó. Dios nos dio gratis porque sí, porque quiso. Y después de eso vino ya la alianza. Bueno, y la segunda frase es, ahí los puso a prueba. ¿Mm? Eh, en hebreo suena así, Nisahu, Nisahu. El lugar de la prueba suena como a Masá, Masá. De ahí viene, pero Masá está en el capítulo 17, lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que aquí como que se adelanta un poco, porque también allá hay un problema de agua, ¿verdad? Pero aquí es Mará y allá va a ser Masá. Pero aquí me adelanta la etimología. Tal vez es un doblete, ¿verdad? O sea, es el mismo relato que se difundió en dos tradiciones diferentes y quedaron las dos. Y aquí hubo un poco de confusión, porque aquí la etimología es mará, agua amarga, pero dice ahí los puso a prueba, como si el lugar fuera Masá. Bueno, eh, ya está, ya lo leímos. Y luego llegaron a Elim, en donde había 12 fuentes de agua. ¿Quién sabe por qué 12? A lo mejor pues por las 12 tribus. Y 70 palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Este, pues antes de eso estuvo el milagro de Mará, ¿verdad? Y llegaron a Elim, pero ahí no hubo que hacer milagro, ahí ya se encontraron con las 12 fuentes. Y ahí está. Y luego viene el acontecimiento de las codornices y el maná en Éxodo 16, ¿verdad? Este, en Éxodo 16. Este milagro se convierte en dos milagros diferentes en el libro de los números, ¿verdad?
pero aquí es un milagro en el que, salvo su mejor opinión, lo de las codornices fue introducido como meteorito, como relámpago. El relato no hablaba sino del maná. Cuando se habla de las codornices, se percibe, se siente que son adiciones, son palabras añadidas. Vamos a leer. Toda la asamblea de los hijos de Israel se levantó y partió de Elim hacia el desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes de la salida de la tierra de Egipto. Toda la asamblea de los hijos de Israel murmuró, ahí está otra vez el esquema, contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les dijeron, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan a saciedad. Pues todo esto es mentira. Hasta los mataban a los niños de recién nacidos y van ahora a buscar la paja para que hagan los ladrillos y tendrán que hacer el mismo número de ladrillos que cuando recibían la paja. Estas cosas, pero pues igual y en el recuerdo, comparado con el desierto, todo era mejor. Ustedes nos sacaron a este desierto para que toda esta asamblea muriera de hambre. Yahvé dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo sobre ustedes. El pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los probaré a ver si andan o no según mi ley. Otra vez las palabras anteriores, la prueba para si andan o no según mi ley. ¿Cuál ley? Pues es que no se ha dicho cuál es la ley, ¿verdad? Pero aquí está hablando del maná. Yo haré llover pan del cielo. No habla de codornices, ¿verdad? Eh, Al día sexto, cuando preparen lo que hayan recogido, será el doble de lo que recogerán cada día. Sí, pues el día séptimo se descansa, el día séptimo es el sábado. Sí. Y es el día séptimo también para los cristianos. Para los cristianos el primer día de la semana es el domingo, como para los judíos. ¿Eh? Pero el sexto, perdón, perdón, el sexto día es el viernes, el séptimo día es el sábado, es el séptimo día. Pero el séptimo día, el sábado, se descansa. Shabbat quiere decir precisamente descansar o descanso. El sexto día es el viernes. Cuando preparen lo que hayan recogido, o sea, recogen el sexto día, será el doble de lo que recogerán cada día. O sea, todos los días recogen una cantidad, pero el viernes recogen el doble porque el sábado no van a salir a recoger, van a descansar. Esto es lo que le dice Moisés. Está hablando del maná, evidentemente, no de las codornices. Eso no aparece. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, en la tarde sabrán que Yahvé los hizo salir de la tierra de Egipto. En la mañana verán la gloria de Yahvé cuando él escuche sus murmuraciones contra Yahvé. Pues, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Sí, pues es una defensa, ¿verdad? El pueblo se pone a murmurar contra Moisés y Aarón y ellos dicen, ¿por qué contra mí? El problema es de Dios y ustedes están murmurando contra Dios. Moisés dijo, en la tarde Yahvé les dará carne. Aquí está la primera mención de la carne. Para comer y por la mañana pan para que se sacien. Entonces aquí aparece, digamos, como un meteorito la inserción de la palabra carne. Yahvé sus murmuraciones. ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes no murmuran contra nosotros, sino contra Yahvé. Moisés dijo a Aarón, di a toda la asamblea de los hijos de Israel, acérquense ante Yahvé, pues solo escuchó sus murmuraciones. En cuanto Aarón habló a toda la asamblea de los hijos de Israel, se volvieron al desierto y la gloria de Yahvé se vio entre las nubes. Yahvé dijo a Moisés, ¿no? También la inserción de Aarón es un poco frágil, porque digamos que el interlocutor es Moisés. Este, le dice a Moisés, escuché las murmuraciones de los hijos de Israel, diles,
Al atardecer comerán carne y al amanecer se saciarán de pan. Es una repetición, ¿ven? Así conocerán que yo soy Yahvé su Dios. Al atardecer subieron codornices que cubrieron el campamento y al amanecer había una capa de rocío alrededor del campamento. Es el milagro, ¿verdad? Este, es codornices y maná, ¿verdad? Eh, Cuando se levantó la capa de rocío, en la superficie del desierto había unos copos finos como escarcha sobre la tierra. Aquí ya nada más se refiere al maná. De aquí en adelante ya se le olvidó lo de las codornices. Les decía yo que en el relato paralelo de los números es un milagro el maná y otro ese de las codornices. Son dos cosas independientes y aparte. Y aquí no, aquí es todo junto, pero da la impresión de que las codornices fueron añadidas, ¿no?, al relato, porque lo central del relato no son las codornices, es el maná. Y aquí en el versículo 14 ya se centra en el maná. Y ahora va a decir qué es el maná. El maná viene de la pregunta de la gente. Cada uno a su hermano, ¿qué es esto? Que suena así. Manhu, manhu, ¿qué es esto? ¿Mm? O, sí, ¿qué es esto? Manhu, ¿qué es esto? Y de ahí viene la palabra maná, ¿verdad? En griego, eh, ti estintuto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces Moisés le dijo, este es el pan que Yahvé les da como alimento. Ese es el maná, el famoso maná. Manhu, ¿qué es esto? ¿O qué es él? ¿Qué es eso? Bueno, es lo que ordena Yahvé. Y entonces viene aquí todas las indicaciones sobre el maná que ya había dicho Dios a Moisés, ¿verdad? Pero note cómo aquí, curiosamente, pues se imbrincan, se mezclan, se entretejen el mandato del descanso sabático y el acontecimiento con el maná, que da origen, bueno, no da origen, que, que revela al pueblo por qué debe descansar el sábado. Porque claro, se había hablado desde la creación que Dios descansó el día séptimo, ¿no? Y entonces, sí, sí, pero aquí Dios había descansado el día, pero aquí es un mandato de que los israelitas deben de descansar el sábado. Aquí está por primera vez, digamos, el mandato del descanso sabático en cuanto tal, en cuanto mandato. Y está, digamos así, fundamentado en el maná. ¿Qué pasó? Cada uno recoja lo que vaya a comer. Gomer viene a ser algo así como 2 kilos, ¿verdad? Esto lo va a decir al final, en el versículo 36, eh, en una glosa que va a explicar. Un gomer por persona, más o menos 2 kilos. Tomará según el número de personas que haya en su tienda. Así hicieron los hijos de Israel, unos recogieron más y otros menos. Noten el milagro, ¿verdad? O sea, se les da la indicación, un gomer por persona, pues unos recogen más y otros menos, que esa es la naturaleza humana. Ah, yo quiero estar más gordito, pues cojo más maná. Ah, yo quiero dormir más, pues cojo menos y me quedo más flaquito. Cuando midieron los gómeres, no sobró a los que recogieron mucho, ni faltó a los que recogieron poco. Eso es el milagro, ¿verdad? Cuando llegan y dicen, uy, pues yo cogí mucho, sí, pero se me hizo poquito. Oye, yo cogí poquito, sí, pero se me hizo mucho. Es como el comunismo, ¿verdad? Tan detestado en la actualidad por los... Todos igual, todos tienen lo mismo y eso es un milagro de Dios. Los que cogen más, que vas a tener más. Nada de acaparar, mijo. Y esto es milagro de Dios. Yo fui flojito, es que me dio flojera. Tú vas a tener lo mismo que los demás. Es lo que dice ahí el texto, ¿verdad? No sobró a los que recogieron mucho, ni faltó a los que recogieron poco. Cada uno recogió según lo que iba a comer. Moisés les dijo que nadie deje de esto para mañana.
Pues, no junten para mañana. Pero no escucharon a Moisés y algunos dejaron de eso, de el maná, de eso, porque es manú, de eso, para el día siguiente. Pero le salieron gusanos y se echó a perder. Ándele, todo el que junte de más se le va a podrir. Moisés se enojó con ellos. Lo recolectaron mañana tras mañana, cada uno según su necesidad. Al calentar el sol se repetía. Bueno, ya ve que se le olvidó las codornices. Puede ser que las codornices haya sido una cosa de un día o de unos días, mientras había parvadas que en su emigración natural quedaban ahí en el desierto. Pero ese no es el punto del milagro. El punto del milagro es el maná, que se repitió día con día. Y siempre cada uno según su necesidad, ¿verdad? El sexto día, el viernes, recogieron doble alimento, 2 gómeres para cada uno. Todos los jefes de la comunidad fueron a informar a Moisés, ¿verdad? Les dijo, ya recogieron el doble, muy bien. Esto es lo que dice Yahvé. Moisés es el mediador. Mañana es día sábado, día de reposo para Yahvé. Cuezan lo que vayan a cocer y hiervan lo que vayan a hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Guardaron para la mañana como había ordenado Moisés y no se echó a perder. Ven que si el jueves cogían de más para tener de más el viernes o para comer de más el jueves, se echaba a perder. ¿Mm? Pero el viernes no se echaba a perder, ¿verdad? Cocían para el viernes y el sábado guardaban su ración para el sábado. Moisés dijo, cómalo hoy porque hoy es sábado para Yahvé. Hoy no encontrará nada en el campo. Ay, estuvo lo maravilloso, ¿no? Todos los días había, pero el sábado no, para, para obligarlos a descansar a los israelitas. 6 días recogerán, pero el día séptimo es descanso, no habrá nada. Es un poco, digamos, la escenificación del mandato del descanso sabático. Ni se esfuercen en trabajar porque no habrá nada. Dios no va a bendecir su trabajo el sábado. El séptimo día salieron unos del pueblo para recolectar, pero no encontrar nada. ¿Ven cómo es pedagógico el relato? Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandatos y mis leyes? Y seguimos sin saber cuáles son mis mandatos y mis leyes, ¿verdad? Más bien esto es más después. Ya vieron que Yahvé les entregó el sábado, por eso les dio el día sexto el pan de 2 días, que cada hombre se vuelva, que nadie salga de su lugar el día séptimo. El pueblo descansó el séptimo día. La casa de Israel lo llamó man, que era como semilla de cilantro. Vayikra Bet Israel et Shumo man, man solamente. Y eso era como semilla de cilantro. Ahí arriba es manhu, y aquí dice que lo llamó solamente man. Bueno, y en griego lo llamó man, ¿verdad? Man, que era una semillita pequeña, o como una semillita pequeña. Moisés dijo, esto es lo que ordenó Yahvé, llenen un gomer con él para guardarlo para sus descendientes a fin de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Este es un mandato para Aarón, ¿verdad? Este, para que él conserve el maná en el arca de la alianza. Adentro del arca estaban las lajas de la ley que Moisés había escrito, porque las primeras las había escrito Dios, pero las rompió Moisés cuando bajó del cerro y se encontró al pueblo adorando al becerro de oro. Y la segunda vez volvió al monte, pero Dios le dijo, ahora tú escribes a Moisés. Y dentro del arca de la alianza estaban las lajas con la ley grabada. Y Moisés le dijo a Aarón, pon ahí un poco de maná
para que sirva como testimonio. Bueno, una cosa completamente, pues las lajas de piedra, pues no se iban a echar a perder, pero el maná sí, un poco ilógico. Pero además esto revela pues que había un santuario y que ahí se puso el maná y resulta que todavía no había santuario. Todavía Dios no le dice a Moisés que haga un santuario, eso viene más después. Digamos, otra falta de coherencia en el relato. Para que vean, Y luego dice, Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y ponle un gomer de man y colócala ante Yahvé para que se guarde para sus descendientes. Aarón lo puso ante el testimonio. ¿No? El testimonio pues, es el santuario, la tienda del testimonio. Eh, pero pues resulta que no había, todavía no le había dicho Dios a Moisés que hiciera esa tienda. Los hijos de Israel comieron el man durante 40 años. O sea, las codornices, parece que el autor las trajo aquí nada más para que no se le olvidara que hubo algo de codornices, pero el relato se centra en el man, que es el que comieron durante 40 años. Tal parece que las codornices fue un día o una semana, pero esto es de los 40 años. Y eso sí, digamos que se adaptaría a las penurias en el desierto. Claro, en el libro de Levítico se va a decir, y sacrifican 8 borregos y 7 cabritos y 4 reses, y uno dice, bueno, pero ¿dónde iban a sacar todos estos animales en el desierto? ¿No? Claro, la respuesta es, bueno, es que esas leyes son muy posteriores, pero los israelitas quisieron poner todo el corpus legal, como si Dios se lo hubiera dado a Moisés, de un golpe para el futuro, para 100 o 1000 años después, porque pues en el desierto no tenían esos animales para, para hacer esa cantidad de sacrificios. Pero aquí lo dice, en el versículo 35, pues, el alimento de ellos era el maná. A eso sí corresponde más a la realidad del desierto, hasta que entraron en los límites de la tierra de Canaán. Un gomer, esta es una glosa, es la 10ª parte de una medida, de una efá, de una efá. ¿Cuánto es una efá? Pues quién sabe. A lo mejor la nota lo dice, no me acuerdo. En el griego dice la 10ª parte de 3 medidas. Pues, peor me resultó el griego. Y el gómor es la 10ª parte de 3 medidas. Eh, Creo que no está claro, por eso yo no me acuerdo, pero creo que no queda claro cuánto es. Pero bueno, uno sé, si es un gómer por persona, pues tal parece que el gómer puede ser algo así como 2 kilos, es lo que alguna vez leí. Creo que ahí lo puse. Eh, Gómer, bueno. Desde luego que en el Nuevo Testamento se habla, sobre todo Juanito en el capítulo 6 habla mucho del maná, en el discurso eucarístico de Jesús después de la multiplicación de los panes. Sigue el capítulo 17, Sí. ¿verdad? El agua brota de la roca. Este puede ser un duplicado de lo de Mará, eh, pero tiene ciertas características diferentes, ¿verdad? Toda la asamblea de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, de acuerdo con sus jornadas, como había mandado Yahvé. Aquí está, como había mandado Yahvé. Se detuvieron en Refidim, que ya sabemos que Refidim, pues quién sabe dónde está. En el mapa ese que les mostré, trae un signo de interrogación. Debe ser ya cerca del monte Sinaí. Se detuvieron en Refidim, pero no había agua, ¿no? Eh, pero aquí se dice que es el itinerario que marca Yahvé, pero no había agua, o sea que Yahvé los llevó por un lugar donde no había agua. El pueblo discutió con Moisés, ahí viene otra vez el esquema. Danos agua para que bebamos. Moisés le respondió, ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan a Yahvé?
El pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. Dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para hacer? Sí. Moisés clamó a Yahvé y dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Sí, Moisés va con Yahvé, Yahvé que es el gran amigo de Dios, y va, le va, oye, ¿y qué hora qué hago con estos bárbaros? Ya casi me matan. Yahvé le dice a Moisés, pasa ante el pueblo, toma contigo ancianos de Israel, toma en tu mano tu callado con el que golpeaste el río, el que yo te di, y ponte en camino. Yo estaré ahí ante ti sobre la peña en el Horeb, es el monte Sinaí, el Horeb. Eh, quién sabe si aquí está adelantado, ¿verdad? La peña en el Horeb pues, puede ser un lugar que se llamaba igual que la gran montaña Horeb del Sinaí, pero todavía no han llegado. Puede ser un lugar que tenía más o menos el mismo nombre, pero aquí es una peña, no necesariamente el monte, que también recibe el nombre de Sinaí. Golpearás la peña, vas a golpear la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés ante los ojos de los ancianos de Israel. O sea, hasta ahí todo está correcto, ¿verdad? Dios le dice, haz esto, y Moisés lo hizo. Llamó a ese lugar Masá y Meribá. ¿Ven? Meribá. Eh, eh, Masá, Masá, que quiere decir tentación. ¿Eh? Y aquí sí le da el nombre a partir de ese momento. Masá y Meribá. eh, 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 son dos nombres, bueno, no es lo mismo Masá y Meribá, pero aquí se ve que el autor confundió, pues, o mezcló las dos, digamos, etimologías, porque Meribá viene del verbo rib, que quiere decir pelear, argumentar, es un verbo de carácter de ambiente judicial. Una disputa judicial es una rib, y entonces el lugar de la disputa o el lugar de la tentación serían las dos traducciones. Por la disputa, bueno, eso es Meribá, de los hijos de Israel y por haber probado a Yahvé, haber tentado a Yahvé. Ahí están las dos etimologías. Meribá, la disputa, y Masá, la prueba. ¿Mm? Y por haber dicho, está o no Yahvé entre nosotros. Pero aquí, bueno, aquí claramente recibe el lugar recibe el nombre a partir de ese acontecimiento. En Mará, recuerdan que no, llegaron a Mará y se llamaba Mará ya de antes. Aquí no. Y entonces ahí viene la raíz de Masá, es prueba, tentación, y Meribá es disputa. Bueno, y luego viene la batalla, la gran batalla contra Malek. Eh, Amalek es un pueblo que situado en la zona del sur de la península del Sinaí, fue a atacar a Israel en Refidim, que Refidim tiene un signo de interrogación en el mapa, ¿verdad? Y entonces aquí eh, aparece Josué por primera vez, fíjense, aparece por primera vez Yeshua, Yehoshua, Yehoshua, es Jesús, Yehoshua. eh, Salvador, como Joshua o Yeshua, el Salvador. Yehoshua, miren, en griego es Jesús. Jesús es Jesús, es lo mismo. ¿Sí? Es el mismo nombre. Bueno, coge unos hombres y sale a pelear contra Amalek, ¿verdad? Yo, dice Moisés, estaré en el pie de la cumbre de la colina con el bastón en mi mano. Luego el bastón pierde función, ¿verdad? Les digo que las tradiciones son un poco nebulosas, porque el bastón después ya no va a jugar función, ¿verdad?
Entonces, aquí Moisés no consultó a Yahvé, bueno, no se dice. Moisés tomó la iniciativa directamente. Yo voy a subir a la cumbre de la colina con el bastón de Dios en mi mano y tú ve a pelear con ellos, ¿verdad? Y entonces Josué hizo como le ordenó Moisés, atacó, pero con Moisés subieron a Aarón y Hur a la cumbre de la colina. Cuando Moisés levantaba su mano, se tiene así, aquí ya se le olvidó el bastón, prevalecía Israel y cuando descansaba su mano prevalecía Amalek. Entonces, si estaban las manos hacia arriba, iba ganando Israel. Cuando se cansaba, pues perdía Israel. Los brazos de Moisés se hicieron pesados, o sea, quiere decir que se cansó. Tomaron una piedra y la pusieron debajo. Una piedra, le pusieron un sillón a Moisés, ¿verdad? Se sentó sobre ella y Aarón y Hur, los dos que habían subido, le sostuvieron los brazos. Y entonces, si los brazos tenían que estar arriba, pues, se los detuvieron Aarón y Hur, ¿verdad? Ya como les digo, se les olvidó el bastón. ¿Eh? Eh, Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y ahora dijo a Moisés, escribe esto como un recuerdo. Está raro esto. Yo creo que es la primera vez que Dios le pide a Moisés que escriba. Tal vez porque es la primera batalla de pueblo como tal, como pueblo. Yo borraré la memoria de Amalek debajo del cielo. O sea, parece pues una venganza muy cruel, ¿no? Del mismo Dios. Voy a deshacer, aniquilar este pueblo, a genocidar este pueblo, pues porque fue el primer pueblo que se opuso a mi pueblo, ¿verdad? Moisés construyó un altar y le puso por nombre el estandarte de Yahvé. Dijo, puesto que tiene la mano contra el trono de Yahvé, habrá guerra entre Yahvé y Amalek. O sea, Yahvé ya se metió entre ceja y ceja Amalek. Pero no sabemos de bien a bien por qué, ni sabemos por qué Amalek atacó a los israelitas, ¿verdad? Es una tradición muy nebulosa, muy oscura, pero que queda ahí conservada. Y además se dice que Yahvé le dijo a Moisés, Moisés escribe esto. Ahora pues ya no tenemos más relatos sobre este acontecimiento. Se ve que a Moisés le dio flojera escribir, perdón. Se ve que pues el mandato de escribir no logró su objetivo de preservar el acontecimiento, ¿verdad? Sí, en Deuteronomio y en el primer libro de Samuel se dice que Amalek derrotó a los israelitas. Ya, en el Deuteronomio Moisés, cuando habla de ese acontecimiento, dice que Amalek derrotó a los israelitas. Aquí no, aquí se dice que los israelitas derrotaron a Amalek. Y dice que Amalek no permitió el paso de los israelitas. Deuteronomio 25. Mientras que el primer libro de Samuel, el capítulo 15, dice que Amalek pues siguió existiendo, ¿verdad? No fue aniquilado, siguió existiendo y lo propugnó una buena derrota a los israelitas. ¿Quién sabe si sea el mismo pueblo de los amalecitas al que se refieren aquí y al que se refiere allá? Probablemente esos amalecitas eran seminómadas, porque allá son desiertos bastante inclementes, pues era el lugar idóneo para andar de pastizal en pastizal. Pero es una tradición muy nebulosa porque Amalek no desapareció, ¿verdad? Bueno, y luego viene ya el capítulo 18, que es un capítulo muy, muy interesante. La visita de Yitro a Moisés. ¿Mm? Yo le pongo Yitro porque así habría que pronunciar Yitro. Las Biblias en español ponen con J, Jetro, como Yehoshua, el nombre es Yehoshua, Yeshua, eh, Jerusalén, pero lo transliteran con J y la J aleja mucho de la fonética original. Yitro lo pone en español como Jetro.
Claro, si tú pones la palabra Jetro con J y le dices a un americano que lo lea, a una persona que habla inglés, van a leer Yitro. O le Jethro. dice a un alemán, a ver, lee esto, Yitro. No, ahí dice Jetro. No, no, Yitro. En alemán la J no existe. Ni en inglés. Este, Jethro. bueno, por eso a mí me gusta como referirme un poco más a la fonética original. Sacerdote de Madián, recuerden que Moisés huyó de Egipto y se fue a Madián. ¿Dónde es Madián? Pues parece que es una tribu seminómada, pero se encontró ahí con Seforá. Ájale, ájale, ájale. Moisés se encontró con Seforá y se casó con ella. Y dice ahí que Jitro o Jetro era sacerdote de Dios, Mm, era sacerdote de su pueblo. Este, y se acuerda que Moisés tuvo un hijo, Gersón, y que cuando Dios le dijo, ve a sacar a mi pueblo de Egipto, se fue con Seforá y su hijo Gersón, se fueron a Egipto, y que cuando iban a Egipto, capítulo 4 del Éxodo, cuando iban de regreso a Egipto, cuando Moisés iba de regreso a Egipto, Dios quería matarlo, ¿lo recuerdan? Y entonces Seforá circuncidó al hijo, este, y ahí habla, se fue con sus hijos, dice el versículo 4 en el capítulo 4 pero nos había hablado de un solo hijo, y luego dice, fue con sus hijos, ah, caray, pues no era uno, pero luego dice, Seforá lo circuncidó, circuncidó al hijo que tenía, pues no eran dos, circuncidó al mayor, circuncidó al menor, no, es que el menor no estaba circuncidado, el mayor estaba circuncidado, y ya hablamos de eso en el capítulo 4. El caso es que Sephora circuncida al hijo y toca, al parecer, los genitales de Moisés y dice, él es mi esposo de sangre. mm, Y yo les decía en ese momento, probablemente el rito de la circuncisión entró o lo adoptó Israel por medio de los madianitas. Es decir, Moisés lo habría, oye Javier, sí, Dios le mandó a Abraham el rito de la circuncisión. Pues sí, pero esos textos son posteriores, ¿no? mm, mm. El caso es que es posible que el rito de la circuncisión haya entrado a Israel vía Madián, vía Sefora, y que este Yetro sea un sacerdote de Yahvé. Muchos lo discuten, pero muchos otros, entre ellos yo, decimos que no le hagamos al cuento. La adoración de Yahvé vino por medio de Jetro. ¿Dónde se le reveló Dios a Moisés? Pues cuando estaba en la tierra de Madián, Mm, en el monte Horeb, en el monte Sinaí, con Jetro y con su esposa Seforá. Y yo soy Yahvé, o sea, de ahí viene la revelación. Y aquí viene un acontecimiento de Jetro haciendo sacrificio. Fíjense, Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, escuchó todo lo que Dios se había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, que el Señor había sacado a Israel de Egipto. Yitro, el suegro de Moisés, tomó a Sephora, la esposa de Moisés, que él había repudiado. Ah, caray. Pero si no se fue Sephora con su hijo o con sus hijos con Moisés a Egipto y fue cuando Yahvé quería matar a Moisés, o ese relato es de otra tradición que aquí se les mm, olvidó, mm. pero dice que Moisés había repudiado. Y entonces Jetro le dice, nada que la repudias, aquí te la traigo. No, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eh, y además está en contradicción con el hecho de que se fuera. No, es que Javier se fue con sus hijos y con Moisés, pero después de aquel acontecimiento, Moisés le dijo, ya no te quiero, vete. Y entonces Sephora regresó con su papá, con sus hijos, con Jetro su padre, y ahora Jetro le dice, no, tú vienes con Moisés. El relato no se puede hilvanar de ese modo. Aquí más bien parece una tradición diferente, Mm, ¿verdad? Que él había repudiado, junto con sus dos hijos, ¿verdad? Sus dos hijos.
cuyos nombres eran Gersón, este ya lo sabíamos. Gersón viene de la palabra ger, que quiere decir extranjero, la etimología. Y el nombre del segundo era Eleazar. O sea, ninguno de los dos se vuelve a hablar de ninguno de los dos, de los hijos de Moisés ya no se vuelve a hablar. Mm, Este, pero aquí se quieren conservar los dos nombres. Yitro, el suegro de Moisés, fue con sus hijos y con su esposa a Moisés al desierto en el que estaba acampado en el monte de Dios. Pues él vivía por ahí, ahí había conocido Moisés a Jetro. Y dijo a Moisés, soy tu suegro Yitro, vine a ti con tu mujer y tus dos hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró, lo besó. Ah, caray, entonces sí se querían, ¿verdad? Cada uno deseó al otro la paz y entraron a la tienda. Oye, y a su esposa no le diste un abracito, Moisés, y a tus hijos. Moisés relató a su suegro todo lo que había hecho el Señor al faraón y a los egipcios por causa de Israel, que ya había escuchado. Ya, por eso dice Jetro que fue con él, porque había escuchado. Pero aquí lo escucha, digamos, por boca de Moisés. Todo lo que había hecho Dios por él, eh, a todo lo que había hecho el Señor. Aquí dije el Señor, pero es Yahvé, ¿verdad? Es Yahvé. Así dice aquí, ¿verdad? Lo que había hecho Yahvé, etcétera. Yitro se alegró de todo el bien que había hecho el Señor a Israel, que lo había liberado de la mano de Egipto. Yitro dijo, bendito sea el Señor, Yahvé. Aquí en esta traducción sigo poniendo el Señor, pero bueno, es que es la traducción que ponen en griego, ¿verdad? El Señor, o Kyrios. Este, pero en hebreo dice Yahvé. Bendito, Yitro dijo, bendito sea el Señor, o sea, Yahvé. Ah, a ver, Yitro conocía ya a Yahvé, o por lo que le dijo Moisés, creyó en Yahvé. O Moisés creyó en Yahvé, que era la deidad de Jetro. Jetro era sacerdote de Yahvé. Muchos dicen, no, Javier, ¿cómo se te ocurre? No, bueno, pues dicen, no, se me ocurre porque ahí conoció Yahvé, Moisés a Yahvé. Aquí dice Jetro, bendito sea Yahvé, que los libró de las manos de los egipcios y de las manos del faraón y rescató. Sí, pero aquí lo dice porque Moisés ya le contó lo que hizo Yahvé. Bueno, es posible. Ahora sé que el Señor, que Yahvé, ¿no? Otra vez Yahvé, es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes se ensoberbecieron contra ellos. Esto está hablando Jetro. Y entonces se puede entender esto a que aquí entendió Jetro que Yahvé era el más grande de todos los dioses. No está diciendo que Jetro se convirtió a Yahvé. No, que aquí comprendió que Yahvé era el más grande de todos los dioses. Más bien yo pienso al revés, ¿verdad? Aquí Moisés le dice, fíjate que el Dios que tú me enseñaste a adorar, Yahvé, el que se me reveló allá y que me mandó a Egipto, hizo todo esto. Y ahora le dice Jetro, ah, pues sí, el Señor es el más grande de todos los dioses. Jetro, digamos que la discusión sigue, ¿eh? En la discusión sigue. Algunos consideran que el yavismo entró por Moisés y por Jetro a Israel. Y otros dicen, no, Jetro ni siquiera se convirtió al yavismo, solamente reconoció que Yahvé era el Dios más grande. Ah, bueno. Yitro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios a Dios, ¿verdad? Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer pan delante de Dios con el suegro de Moisés. Este versículo es muy interesante. Entonces, el que hace el sacrificio es Yitro. ¿Y a quién le hace el sacrificio? Pues a Dios. ¿A qué Dios? Pues ese, al que le está platicando Moisés y Yitro acaba de reconocer que es el más grande. Y Aarón es el que va a ser el heredero del sacerdocio.
Y todos los ancianos de Israel fueron como a comer pan delante de Dios con el suegro de Moisés. A mí me parece que el sacrificio que hizo Jetro es precisamente a Yahvé. Oye, pero ¿cómo está haciendo un sacerdote de otro Dios haciendo un sacrificio a Yahvé? Es que no era un sacerdote de otro Dios, era sacerdote de Yahvé. Así cuaja la historia. No, también se puede entender en que no, él hace un sacrificio a Dios, pero no dice aquí que a Yahvé, dice a Dios, ¿verdad? Ha Elohim, a Dios. Le Elohim, a Dios. Y, pero participaron Aarón y los ancianos de Israel y Moisés, porque era un sacrificio a otro Dios, pero ellos, como querían mucho a Jetro, pues participaron del sacrificio de Jetro. Mm, ¿Ven? Nos peleamos los exégetas, nos peleamos. Y después de esto, al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, lo que ya les decía. Desde la mañana hasta el atardecer, el suegro de Moisés vio todo lo que hacía al pueblo. ¿Qué es esto que haces al pueblo? ¿Hasta cuándo estarás sentado tú solo mientras todo el pueblo está de pie, ¿verdad? Es que la gente viene a mí y yo les digo, yo les enseño. Y le dice el suegro de Moisés, no está bien lo que estás haciendo, mi querido Moisésito. Tú y este pueblo se van a cansar. Y si eran 2,5 millones de personas. Y entonces le dice, no, tú pones jefes de 1,000, jefes de 100, jefes de 10, de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Y tú te quedas con lo más grave y entonces todo va a quedar bien. Moisés escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Tenía ascendencia sobre Moisés, el Jetro. Moisés escogió hombros capaces de todo Israel y nombró gobernador. Ellos juzgaron al pueblo en todo tiempo, etcétera. Moisés despidió a su suegro, quien se fue a su tierra. Oye, y Sephora y los hijos, se le olvidó al narrador, se le olvidaron, se le olvidaron. Yo creo que Moisés se quedó con Sephora. Soy muy romántico. Ese es mi anillo de 25 años de matrimonio. Soy muy romántico. Y yo creo que Moisés sí amaba a la Sephora y se quedó con ella. ¿Y por qué no entró a la tierra prometida? Porque Dios no le... Porque se quedó con la Sephora. Esa es mi hipótesis. Bueno, Um, este, el capítulo 18 es very, very important. Tiene mucho que rascarle. Pues ya les envié yo los apuntes para que si le quieren buscar más, pues ahí tienen mucho de dónde sacar. La próxima semana nos vamos a aventar 21 capítulos, del 19 al 40. Pero ya les aviso que son 18 capítulos de leyes y leyes y leyes y leyes que no acabaríamos de ir describiendo cada una. Entonces las voy a presentar en una hora, las leyes que están en esos capítulos, y me voy a centrar en los capítulos 32, 33 y 34, que es cuando Moisés baja del cerro con las lajas de la ley y encuentra al pueblo adorando al becerro de oro. Entonces las rompe, las muele y se las echa al champurrado y se la da a beber a los israelitas. Y también muele a los becerros de oro y se los da a beber. Tuvieron diarrea mucho tiempo los israelitas. Bueno, eso me lo imagino. Pero después vuelve Yahvé con Dios al cerro y Yahvé, Dios le vuelve a mandar las leyes y ahora las escribe Moisés y baja. Pero en el Inter, Dios le dice a Moisés, quiero destruir a este pueblo bellaco
que ya me tiene hasta la coronilla, y contigo, le dice Dios a Moisés, fíjense qué lindo, le dice, contigo hago otro pueblo, empiezo de nuevo contigo. Y Moisés le dice, no, 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 ya, mira, mira todo lo que has hecho por este pueblo y ahora lo quieres destruir y conmigo empezar otro. No, 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 con este pueblo. Y si no quieres, a mí me borras de tu libro. Así le dicen a Dios. Y le dice Dios a Moisés, bueno, sí, está bien, está bien, está bien, Moshe, no te enojes. Así le hacemos. Y más adelante le dice Moisés, Dios a Moisés, mira, Moisés, ya me tienen otra vez hasta la coronilla. Ya no voy a ir yo con este pueblo, que me olviden. Yo voy a enviar a un ángel para que vaya guiándote a ti y al pueblo. Pero yo ya me harté. Y le dice Moisés, ah, no, ah, no. Tú lo sacaste del pueblo, tú lo metes en la tierra prometida. Y le dice Dios a Moisés, está bien, tú me lo dices y tú eres el cónsen, así lo voy a hacer. De eso vamos a platicar la próxima semana, que es un texto muy, muy lindo porque muestra el ascendiente que tenía Moisés con Dios, con el que se encontraba cara a cara, hablaba Dios, Moisés con Dios cara a cara. Incluso cuando bajó la última vez del cerro, la cara de Moisés irradiaba, irradiaba. Por eso dice, se brotaba cuernos, dice el texto en hebreo, brotaba cuernos con la idea de que irradiaba. Y el texto latino dice cornutaba, o sea, echaba cuernos. Y por eso Miguel Ángel puso a Moisés con cuernos. Pero es que su cara irradiaba y tenía que ponerse un velo cuando hablaba con el pueblo, porque el pueblo se asustaba de ver la irradiación de Moisés. Sí, es el gran amigo de Dios, el gran místico Moisés. Y y no hubo nadie, así termina el libro del Deuteronomio, nadie como Moisés, que fuera un íntimo amigo de Dios con el que hablaba cara a cara. Y eso está en Éxodo 32, 33 y 34, y ahí nos vamos a entrar la próxima semana en ello. Este, bueno, se nos hizo muy corto el tiempo para esos tantos capítulos, pero nos quedan unos minutos para algún comentario que quieran. ¿Todo oscuro o todo clarísimo? Yo prefiero pensar que todo estuvo Todo clarísimo. oscuro, doctor. Bueno, Pati. Sí, este, hay un teólogo que me parece que es antropólogo, está vivo, da clases en la hebraica, este, Liechtenstein, una cosa así, el apellido. Y bueno, él tiene unos escritos donde dice que, eh, pues lo que estabas diciendo, ¿no? La cantidad de gente ni siquiera hubieran cabido por el espacio, la superficie, pues el área de, de terreno que había, no era posible, no cabría, no hubieran cabido tanta gente. Sí, son números simbólicos, Sí, que, bueno, tienen digamos, la función de resaltar el poder de Dios que mantuvo y guió por el desierto a una cantidad estratosférica de gente, ¿no? Imagínense hacer una peregrinación a pie por el desierto con más de 2 millones de personas, o sea, es absolutamente impensable, ¿no? Y además irresponsable. Mientras no tengas garantizada agua y comida, ¿cómo sacas a esa gente al desierto? Pues sí. sí, además con niños, ¿no? Sí, sí, y ancianos, niños y ancianos. Pues no, no. Hoy fuimos Sí, con mi suegra a Tequesquitengo y mi suegra es 10 años mayor que yo, nada más. Pero, pero no, yo me imagino.
no tiene mucha movilidad. Se rompió el pie hace varios años, pero le tiene una placa ahí de fierro con tornillos. Y cuando se subió a la lanchita, pues nos subimos a la lanchita para ir al lago, yo estaba así, uy, se mueva tantito la lancha, de que es una lancha. Mi suegra se nos cae ahí, no, no. No, me imagino yo que 2,5 millones de personas tendría que ver gente, no solamente niños de brazo que no podían caminar o que podían caminar poquito, pero también gente grande que no puede caminar gran cosa. Sí. No, es impensable. Y yo creo que el relato está planteado así para exaltar la grandeza de Dios, ¿no? Ya vemos también que era imposible, que entraron 70 gentes y a los 400 años ya eran más de 2 millones, pues no resulta, por ninguna matemática resulta. Pero luego dice que eran 4 generaciones, ¿no? Por la vía de Moisés, Aarón, etcétera, que tampoco da 430 años y tampoco da para tanta multiplicación. Sí, yo creo que el relato lo que quiere es mucho más que mostrar detalles históricos y la grandeza histórica de Dios. Está exagerando, siendo hiperbólico, con la idea de exaltar la, la liberación de Dios, la grandeza de Dios al sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo por el desierto. Es una obra grandiosa, increíble, irrepetible. Y yo creo que ese es el sentido del texto. No se me va a olvidar enviarles el libro de la Biblia desenterrada, creo que así se llama. Si no se llama así, el que les dije, de ese les voy a enviar en la copia. Que les vaya muy bien, que descansen. Buen fin de Gracias. semana. Gracias, Gracias. maestro, igualmente. Gracias. Gracias, buenas Adiós. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a Buenas todos. noches. Adiós. Noches. Ahora sí, ni siquiera.